Bueno, ya Catherine le daba los titulares. Bielka Polanco, directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, una dependencia del Ministerio de Economía. Planificación y desarrollo, la gente dice de economía y nos entendemos. Sí. Buenos días, Bielka. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Qué bueno. Mira, una asociación sin fines de lucro es en sí una ONG, ¿o hay alguna diferencia? No, es lo mismo. Las organizaciones no gubernamentales, pero hay una ley, la ley 12205, que habla ya de asociaciones sin fines de lucro. Hay tres tipos de organizaciones: las de beneficio público o beneficio a terceros, las de beneficio mutuo, que son los gremios, y también las de beneficio mixto, mutuo, pero que tienen algún proyecto de beneficio público. ¿Alguna cantidad general? Porque los diputados tenían cada uno una antes, pero se le quitó. ¿Qué cantidad hay? ¿Cuál es el modus operandi? Si rinden cuenta ante ustedes o ante la Cámara de Cuentas, que vi una discordancia en estos días. Bueno, la cantidad es aproximada de 20,000 y pico de organizaciones. Digo y pico porque es un número cambiante cada día, y cada día más organizaciones que se están registrando, que se están incorporando. Y de esas 20,000 y pico, en el centro tenemos registradas 8,000 y pico. Hay que tomar en cuenta que no todas las organizaciones se aproximan, van al centro a registrarse. Tiene que ver mucho con el tema de acceso a fondos, acceso a los beneficios que establece la ley 12205, y por lo tanto no tenemos un subregistro. Pero estamos hablando de 8,000 y pico y la mitad está inactiva. Entonces, de esas 4,000 y pico, hay 867 organizaciones que reciben fondos públicos en este momento. Lo hacemos a través de una convocatoria anual de fondos, todos los años, se abre en marzo y se cierra el 16 de mayo, o sea que estamos ya finalizando la convocatoria de este año. El año pasado recibimos más o menos 1,500 solicitudes, no todo se aprueba, o sea, tenemos que buscar los mejores garantes para la gestión de los fondos. Y bueno, hay 867 que recibieron fondos el año pasado. Y no perimen por falta de uso. Por ejemplo, 8,000 y pico, son 4,000 y pico activas, pero de esas solo 800 reciben fondos. Tú hablas de un subregistro, pero parece que hay flotando muchísimas organizaciones de nombre nada más. Bueno, la ley dice que después de 3 años de inactiva pierden la personalidad jurídica automáticamente, pero eso ustedes saben que sería una violación a los derechos constitucionales de las personas que se asocian, ¿no? O sea, hay que respetar un debido proceso, hay que realizar un procedimiento, y de hecho estamos trabajando con la Procuraduría para limpiar un poco el sector y que todas esas organizaciones que están inactivas, que no reportan ninguna operación ante la DGI, puedan ya perder su vida. Estamos haciendo esa revisión, nunca se había hecho. Estamos hablando de que desde el 2005, y que esto no es algo nuevo, se están haciendo este tipo de... no se había hecho nada con relación a organizar, a regularizar el sector de las ASFL. Y de hecho es un sector bastante vulnerable, de alto riesgo, precisamente por la falta de rectoría eficiente. Solamente se hacía, el centro era, antes del 2020, una instancia que era muy conocida para asignación de fondos, pero es mucho más que eso. O sea, hay que regular el sector. Bielka, recientemente ustedes presentaron, y entregaron los premios a la transparencia de estas asociaciones sin fines de lucro. Hicieron un trabajo ahí exhaustivo durante un año, y a mí me interesa conocer detalles sobre el informe anual de rendición de cuentas que ustedes mostraron. Dicen que 90% de las asociaciones sin fines de lucro han presentado debidamente sus reportes, pero ¿qué hay del otro 10%? ¿Qué podemos encontrar en ese informe? ¿En dónde están quizás los problemas que ustedes tienen que atacar con rigurosidad y que tendrán que pasar por un proceso? Me imagino que más allá, Cámara de Cuentas, Procuraduría, en fin. Sí. Bueno, es la primera vez que ya publicamos nuestro informe, y realmente es el resultado de un trabajo, o sea, de un trabajo de varios años. Primero tratando de crear la cultura, o sea, de crear un hábito, un procedimiento, crear controles,
empezando por nosotros también, o sea, de las sectoriales, crear capacidades en las sectoriales para evaluar las rendiciones de cuentas. Nosotros ahora tenemos un equipo de auditores que con el apoyo de las sectoriales podemos hacer auditorías, podemos hacer evaluación de las rendiciones de cuentas. Entonces eso fue un proceso interno de evaluación. También de establecer criterios. O sea, criterios para la evaluación de rendiciones de cuentas. Algo muy importante y una limitación del informe es que te habla de lo que es la presentación de rendición de cuentas, pero no te habla de la calidad de la rendición de cuentas. Eso es un capítulo aparte. Pero por lo menos ya tenemos tenemos elementos para evaluar. Porque antes había organizaciones que no rendían cuentas, nada. Entonces, ¿cómo tú puedes decir cómo usaron los fondos si no había reporte? Entonces, efectivamente, tenemos un 90% de las organizaciones que están, 93% para ser más específica, que rindieron oportunamente oportunamente o tardíamente. ¿Por qué hablamos de oportuno o tardío? Porque la ley dice que hay que presentar rendición de cuentas cada 3 meses. O sea, trimestralmente. Y se le da una gracia de 15 días después de esos 3 meses. Entonces, tenemos esa clasificación. O sea, que ya por lo menos las organizaciones están rindiendo. Que estén rindiendo correctamente, no. Hay oportunidad de mejora. Y eso es un proceso. Se le devuelven las rendiciones de cuentas, se revisan. O sea, nosotros estamos revisando. A mí nos llevaron al inicio un mocotrote así de este tamaño. Y uno diría, bueno, no. Yo lo oí y yo dije, no, pero espérate, vamos a revisarlo. Y lo revisamos. Era de un comunicador, una organización de un comunicador. Lo revisamos y encontramos cosas terribles. Entonces, o sea, ¿cómo qué, Bielka, para que la gente tenga el uso incorrecto de los fondos públicos para cosas que no estaban en el presupuesto original. O sea, un presupuesto donde la organización estaba presentando un presupuesto para lo que es la construcción de viviendas de personas vulnerables, pero los reportes no tenían nada que ver. Ahí no había ni una funda de cemento. Nada que ver con... ¿Y en qué se gastaba entonces el dinero, por ejemplo, en esa? Había de todo. Había tratamiento de ortodoncia, había compras de supermercado, había compras de todo. ¿Qué se hace con eso? Bielka, ¿qué hace el centro con ese tipo de cosas? Bueno, nosotros el centro, nuestro régimen de consecuencia es suspensión de fondos. Suspensión de fondos de manera inmediata, recomendación a las sectoriales que son las que desembolsan. Nosotros como centro no hacemos el presupuesto, pero recomendamos suspensión de fondos. Y también luego hacemos... también exclusión total. También se recomienda la revocación parcial o permanente de la habilitación sectorial, que es una garantía, una certificación de garantía de las organizaciones, o sea, de que tú puedes dar que tú tienes los mínimos para dar un servicio público. Y también, por supuesto, si vemos que hay un delito, una posibilidad de un delito, obviamente a las autoridades correspondientes. Bueno, pero en ese caso hay un delito. Sí. ¿Y eso pasa a qué? ¿A la Procuraduría? Sí, se pasa. Y también otra cosa que hacemos y que hemos hecho cuando vemos alteración de documentos, y lo hemos visto. O sea, cada día menos. O sea, eso es un buen indicio. Obviamente siempre se dice, es un error, siempre hay una justificación, pero esos errores, o sea, tienen un costo. Un costo, o sea, siempre también se le da la oportunidad a las organizaciones, por ejemplo, se devuelven las rendiciones cuando se percibe que hay que se puede subsanar. Bielka, ¿cuántos expedientes de este tipo tiene en su poder la Procuraduría General de la República que hayan sido enviados por ustedes para que tengan que transcurrir un proceso penal? Tendría que revisar, pero nosotros hemos mandado como 5 expedientes. Se han ido pasando. ¿Y han tenido respuesta? Bueno, es lo que nosotros hacemos, y ellos nos consultan mucho también. O sea, mucho. Que nos piden los más de 5, yo creo como 10 o más. Pero yo puedo darte los datos concretos.
Ustedes tienen un rol de fiscalización, pero también hay alguna parte de asesoría, o sea, de tener un contacto con estas organizaciones, claro. alguna parte de capacitación. Claro, mira, eso es muy importante porque realmente el trabajo que, o sea, cuando las organizaciones no tenían a ninguna ente fiscalizador, por lo menos de parte nuestra, o era débil, o sea, las organizaciones se acostumbran a no rendir cuenta. Entonces se le ha dado mucha oportunidad, hemos sido bastante flexibles y también tomamos en cuenta la naturaleza de la organización. Por ejemplo, hay organizaciones que son más débiles, por ejemplo, las de deporte. Son bastante, o sea, son generalmente dirigidas por líderes deportivos que están en las comunidades y que no necesariamente manejan todos esos procedimientos. Entonces hemos sido más flexibles. También hay hogares de ancianos, hogares de niños, que imagínense si usted simplemente le suspende los fondos. O sea, tenemos que ver también la consecuencia. Entonces se le da un acompañamiento, se le da un proceso de acompañar, de ser flexibles, de ver cuáles son las causas. A veces simplemente no tienen una persona que no sabe, no sabe de computadora. Entonces, no saben utilizar la tecnología. Exactamente, no saben usar la tecnología, no conocen bien los procedimientos y por eso realmente no rinden cuenta, no cumplen. Entonces hay un proceso de acompañamiento, hay flexibilidad y también se suspenden fondos y luego si las organizaciones subsanan se le puede volver a reintegrar. O sea, hay cada caso en particular porque las organizaciones son un mundo, o sea, eso es sumamente diverso. Tenemos organizaciones tan grandes como Rehabilitación, que tiene departamento de contabilidad y probablemente de control interno, ¿no? Pero también tenemos clubes y ligas deportivas y tenemos organizaciones agrícolas. Entonces hay que entender ese mundo y hay que ser equitativo. Claro. Equitativo es no tratar a todo el mundo igual, sino en base a su capacidad. Porque van madurando, o sea, realmente las organizaciones van creyendo. Pero ¿en qué etapa del control entra la Cámara de Cuentas? A propósito de Rehabilitación, tanto esa asociación como otra, que no recuerdo el nombre, tuvieron una discrepancia casi grave con la Cámara de Cuentas, que no cuadraban los números de ellos con los suministrados. ¿En qué momento entra la Cámara de Cuentas o si es para cuando son grandes las asociaciones? No, realmente todas las organizaciones, no importa qué montos reciban, tienen que también reportar en la Cámara de Cuentas. Y esa fue una de las quejas que yo recibí de las organizaciones que nos decían, se quejaban. Nosotros tenemos que presentar rendiciones de cuentas en las sectoriales, en el centro de fomento y en la Cámara de Cuentas. Y quizá para una organización grande eso no es nada, saco copia y ya. Pero una organización pequeña que está tal vez en Dajabón, que está en Pedernales, que está, no importa, o sea, ese tipo de organizaciones realmente tienen una capacidad limitada, ¿no? Y por lo tanto nosotros vimos la necesidad de hacer una interoperabilidad entre todos los sistemas. Lo primero, trabajamos con las sectoriales. Ya ninguna sectorial solicita las rendiciones de cuentas de manera física, que yo sepa. Si hay alguna, me avisan para nosotros trabajar con esa sectorial para que no lo hagan. Ya todo es a través del Sistema Integrado de Gestión de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, y que es una plataforma digital que está interconectada con todas las sectoriales. Eso fue un trabajo, eso no es fácil, porque hay la costumbre, la cultura de pedir las cosas físicas, pero ahí tenemos todo, ahí tenemos recibo, todo, factura, ese sistema lo tiene todo, ellos lo escanean. Y si hay una duda sobre algún documento, se pide original. Entonces ese fue el primer trabajo. Luego empezamos a trabajar con la Cámara de Cuentas. Tuvimos mucho problema al inicio, pero ya en el último año logramos, desde entraron los nuevos miembros del Pleno, realmente logramos que sí, que se hiciera la interoperabilidad. Ahí empezó también la discusión. Nosotros le poníamos nuestro sistema a la orden de ellos. Ellos dijeron, no, nosotros queremos nuestra propia plataforma, no hay problema, pues vamos a conectarla. Que las organizaciones reporten allá y nosotros, todas las sectoriales, y nosotros vamos a poder tener acceso a la información. Es como una especie de ventanilla única para reporte. Y eso se lanzó, se acaba de lanzar en marzo. Entonces, pero el año pasado todavía no había, pero se hablaba de eso. Entonces, yo creo que ahí se generó un poco la confusión de que las organizaciones, como nosotros hemos exigido tanto rendición de cuentas, pensaron que al rendirnos a nosotros nada más,
no tenían que seguir reportando a la Cámara de Cuentas. Y por eso hay un 80% de las que la Cámara de Cuentas dijo que no estaban rindiendo cuentas, que sí rindieron donde nosotros, en el centro. Entonces, eso es importante aclararlo. Creo que fue un error, me parece, de parte de las organizaciones. Mielka, me interesaría saber, porque ustedes hacen un balance interesante y en esos gráficos que está mostrando el equipo y que corresponden al informe anual que ustedes han levantado, se ve que definitivamente las asociaciones han entendido que la lógica es rendir cuentas, no lo opuesto, que mientras más transparentes, como quien dice el dicho popular, mientras más claridad, más amistad. Ustedes hablan de 800 y un poco más de asociaciones sin fines de lucro que están recibiendo este subsidio estatal. La pregunta que yo te hago como directora es si tú consideras que está suficientemente bien discriminado el recurso, o sea, ¿en dónde tú crees que hay oportunidades de mejora? ¿Qué estamos dejando de atender? Hay mucha gente interesada en ayudar. Hay mucha gente que dice, yo quiero hacer una asociación para ayudar, pero quizás llueve sobre mojado porque hay instituciones que ya lo están haciendo, claro. Entonces no necesariamente compiten por fondos de manera igual. Pero ese análisis visto desde la perspectiva de la directora de este centro de análisis de asociaciones sin fines de lucro, queremos tenerlo de tu parte. Esa es una excelente pregunta que yo me he hecho desde que llegué. Y les cuento que yo vengo de una organización sin fines de lucro y llegué a hacer fila allá y nunca me dieron fondo. Exacto. Nunca me llegaron a dar fondo en ese momento, hace muchos años. Pero bueno, realmente es una buena pregunta y eso es algo que siempre nos tenemos que preguntar. O sea, no podemos simplemente aceptar que bueno, este mecanismo existe y bueno, hay que darle curso. Realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de que hay que cambiar la modalidad de asignación de fondos a acuerdos de cogestión. Esa es la buena práctica en la administración pública. Acuerdos de cogestión. O sea, nosotros le hemos dado un poco de rigurosidad, hemos creado términos de referencia, y hemos hecho como una forma, un mecanismo de fondos concursables, como una forma de establecer criterios y de hacerlo menos discrecional. Pero realmente cuando llegamos eso era bastante, o sea, de hecho yo preguntaba, ¿cuál fue? ¿Por qué a esta organización 1 millón, a esta 500? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Y realmente es tradición. Y había una tradición de asignarle tanto, de cómo se puso así. Bueno, yo contaba en el acto de un banco de sangre recibiendo fondos por el Ministerio de Educación. O sea, que muy bueno un banco de sangre, pero ¿qué hace recibiendo fondos por el Ministerio de Educación? Claro. O sea, las organizaciones tienen que haber una lógica, un sentido en todo este proceso. No puede ser tan discrecional, claro. Eso precisamente ha sido un poco los primeros años de trabajo, de darle sentido a esto, de buscar, de quitar, eliminar esa discrecionalidad, y por eso hemos fortalecido el consejo. O sea, el consejo ni siquiera era consejo, era el centro. Pero se le había cambiado el nombre, ya era consejo, y eso tiene una connotación, claro, eso tiene una razón. Claro. El consejo asesora, pero es el centro. El centro son 5 instituciones del gobierno y 5 ASFL, y comparten la responsabilidad de las decisiones. Entonces yo creo que eso ha sido todavía es una inquietud, pero ¿qué en los fondos? O sea, yo en retrospectiva yo siento que hay muchas organizaciones buenas. Y a mí me duele mucho cuando hablan de ONG fantasma, cuando veo esos casos de debilidad tan fuerte, de mal uso de los fondos, porque hay muchas organizaciones que están haciendo mucho con poco dinero. Y llegan donde realmente el gobierno tiene presencia limitada. Precisamente Nelson hablaba al principio de los legisladores y la ONG, uno vinculaba eso. A veces se pensaba en organizaciones fantasmas, pero quizá había de todo, porque a veces era que las entidades reales que hacían un servicio acudían a legisladores para que los legisladores hicieran la gestión de incluirla en el presupuesto. Pero sabemos que también se colaban entidades fantasmas. ¿Cómo se ha corregido eso? Bueno, la ley no prohíbe a ninguna persona, sea político, sea el legislador, tener una organización. O sea, eso es un derecho constitucional. Ahora nosotros le aplicamos la ley a todos por igual. O
sea, se le pide que todas las organizaciones hagan el trabajo y eso es lo que vemos y que no sea utilizado para fines políticos, sino que sea para beneficio de la comunidad. Que la línea sea un poco ahí media, bueno, puede ser, pero que nosotros, desde que nosotros recibimos evidencia de que se están usando los fondos para algo que no es social, obviamente tomamos carta y a través de los mecanismos que tenemos. En cuanto a qué estamos haciendo, bueno, hemos hecho ya más de 100 auditorías, hemos hecho inspecciones, o sea, estamos inspeccionando poco a poco, es un proceso. Que queden todavía organizaciones débiles, sí. Cuestionables, sí. Que queden todavía organizaciones que tenemos que fortalecer y darle la oportunidad, o sea, que son potenciales, o sea, emergentes, sí. Entonces hay mucho, todavía hay que trabajar, pero eso es un proceso, porque nosotros tenemos que respetar el debido proceso. O sea, todo tiene que ser con evidencia. No es simplemente una denuncia, me dicen, a veces nos dicen, mira, tal cosa, pero después que te lo dicen, no te quieren decir el nombre de la organización. Hay muchas organizaciones que no están haciendo el trabajo, pero ¿cuáles son? Para nosotros expresar el proceso de investigación. Entonces te hacen, hay rumores, pero no te dicen exactamente. O cuando vamos, tenemos que tener auditoría y eso es un proceso. Ustedes saben que las capacidades son limitadas y es poco a poco que vamos avanzando. Bueno, si tú has terminado con el tráfico de influencia es una gran cosa ahí, porque este país lo conocemos y cómo opera. El presupuesto de ustedes lo somete el Ministerio de Economía, lo revisa por año, por ejemplo, ya está el del 23, el presupuesto general, pero para el 24 tú vas a decir, quitamos esto, ponemos esto. Nos falta, nos sobra. Sí, nos sobra. ¿Cómo lo estamos usando? Entraron 10 más. Sí, bueno, el procedimiento es el siguiente. El martes que viene termina la convocatoria. Las organizaciones presentan su presupuesto y cómo van a gastar cómo quieren gastar los recursos que están solicitando. Entonces nosotros, las sectoriales, hacen el primer proceso de evaluación. Primero deben tratar de que el proyecto esté alineado con la sectorial. O sea, no podemos tener otro banco de sangre. En el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación. Tenemos que ir cambiando eso, ¿no? Entonces, lo primero es la programación. O sea, no podemos tener organizaciones que no estén alineadas al plan plurianual de la sectorial. Es el primero. Lo segundo, se rindió cuenta y obviamente la calidad. Ahí vemos la calidad de la rendición de cuentas. O sea, es más allá. A través de la evaluación, a través de las auditorías, que ya es algo más profundo. Las auditorías se hacen cuando vemos irregularidades y ya entonces hacemos una auditoría. Y tercero, vemos los documentos, que todos los documentos legales que se requieren, que son, a veces la gente dice, tantos documentos que me piden, pero todo tiene una razón. O sea, recuérdense, las asambleas, las actas de asamblea son fundamentales porque eso es un órgano colectivo, ¿no? De interés común, entonces las actas de asamblea son una garantía, una evidencia de eso. Entonces es un proceso en el que evaluamos toda esa documentación, luego llega al centro con las recomendaciones de fondo, ahí miramos eso, vemos otras organizaciones que reciben fondos por otra vía, a través de acuerdos de cogestión, y en base a todo eso tomamos decisiones, hacemos el proyecto de ley y lo presentamos a DIGEPRES. En el presupuesto de este año, ¿cuántos millones estamos hablando? 2.000 millones aproximadamente. Mucho dinero. Sí, es mucho, pero estamos hablando a nivel nacional, todavía poco, y para las necesidades. Hemos tratado de ir aumentando a las organizaciones hogares de ancianos, le aumentamos un 6%, a CONANI, a las organizaciones hogares de niños, y también a organizaciones de personas con discapacidad. O sea, estamos en el subsidio hace sentido a las comunidades vulnerables, a los proyectos sociales. Y también estamos revisando esas organizaciones que ya son autosostenibles también y que ya no hace tanto sentido el subsidio para un desmonte progresivo. Eso es algo que hay resistencia, obviamente, porque la gente... Nadie quiere que le quiten un apoyo. Y las organizaciones se acostumbraron a recibir esos fondos cada año. Entonces... Oye, Bielka, yo me voy a quedar pendiente porque me interesa sobremanera saber cuáles son esas 10 asociaciones sin fines de lucro que tendrán que ser auscultadas con detalle, investigadas por la Procuraduría General de la República para que definitivamente el dinero del Estado, si es tomado de mala manera, pues tenga una persecución, o sea, bueno, yo no sé si devuelto, como le llaman ahora, que lo devuelvan, que después lo procesen, pero es que la corrupción está en lo mucho y en lo poco.
Sí, Entonces, nosotros eso es un punto interesante. Precisamente lo que depende de nosotros ha sido el tema de la suspensión de fondos. Sí. Lo demás nosotros lo comunicamos, lo informamos para que las autoridades hagan lo que corresponda. Y como te digo, hay siempre un proceso de consulta. Claro. Y de investigación. Ahora, nosotros cuando llegamos, algo que no, o sea, era poco dinero, y para los casos grandes que están manejando la Procuraduría, entendíamos que eso se podía diluir, y lo que más que nada hemos ido es investigando todo para ver si es algo sistemático. claro. O sea, si es un esquema. Entonces, obviamente, eso es con ejemplos. Tú vas cogiendo, y entonces eso es lo que hemos estado viendo para ver si realmente era un esquema. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos estado trabajando. Pero eso se toma su tiempo, haciendo las investigaciones, y poco a poco. Claro. Bueno, gracias, muchísimas gracias a Bielka Polanco, directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. Ha estado con nosotros en esta mañana. Saludos a la gente del Ministerio de Economía. Gracias, Bielka. Nos vemos la próxima pausa.